she was a great little girl. She was beautiful. I loved her and Jessica. El 25 de septiembre de 2025, después de pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, Blaine Keith Milam fue ejecutado por inyección letal en Texas. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. A las 10:37 de la mañana del 2 de diciembre de 2008, Blaine, de 18 años, marcó el 911. Su voz sonó plana, casi entumecida. «Mi nombre es Blaine Milam», dijo, «y mi hija la acabo de encontrar muerta». 20 minutos después, el sargento Kevin Roy, de la oficina del sheriff del condado de Rusk, llegó al tráiler de Blaine, justo fuera de Tatum. Ya había 2 ambulancias en la escena. Dentro, los técnicos en emergencias médicas quedaron paralizados en el umbral del dormitorio, mientras Blaine y su prometida, Jessica Bain Carson, se sentaban en el suelo, llorando. Frente a ellos yacía Amora Bain Carson, de 13 meses. No se movía, no respiraba, y su diminuto rostro estaba cubierto por un enorme moretón. Según los detectives, era la escena del crimen más terrible que habían visto. Al principio, el sargento Roy pensó que las marcas circulares en su cuerpo parecían producto de golpear una lata de refresco contra su cabeza una y otra vez. Pero lo que no se dio cuenta en ese momento fue que eran marcas de mordiscos humanos. Según Blaine, él y Jessica habían dejado a Amora sola aproximadamente 1 hora mientras se encontraban con un hombre un poco más arriba en la carretera para hablar de desmonte. Y cuando regresaron, dijo, encontraron a Amora ya en ese estado. Ambos parecían muy colaborativos, y Blaine incluso dijo a un ranger de Texas que lo interrogó que las autoridades podían registrar su coche y su tráiler. Desde el principio, negó cualquier implicación y se ofreció a someterse a un polígrafo para demostrar su inocencia. Pero la historia empezó a venirse abajo casi de inmediato. El hombre con el que Blaine dijo haberse encontrado esa mañana le dijo a los investigadores que no lo había visto en absoluto. Luego, empleados de una casa de empeño se presentaron. Recordaron haber visto a Blaine y a Jessica ese día empeñando herramientas como si no pasara nada. Incluso los captaron las cámaras de vigilancia. Pero el golpe final vino de alguien más cercano, su propia hermana. Ella dijo a los investigadores que Blaine la había llamado llorando antes de las 9:30 de la mañana, diciendo que había encontrado a Amora muerta. Sin embargo, el 911 no se llamó hasta más de 1 hora después, y para entonces ya se había hecho demasiado daño. ¿Pero qué ocurrió realmente dentro de ese tráiler? Jessica tenía solo 17 años cuando conoció a Blaine en 2008, y su relación avanzó rápido. En la noche de graduación él le propuso matrimonio, y en cuestión de meses ella había dejado a su familia y se mudó con él. Al principio, Blaine pareció preocuparse por ella y por su niña, Amora, pero con el paso de los meses, Jessica se volvió distante, retraída e irreconocible para quienes la conocían. Dejó de cuidarse, cortó lazos con su familia y empezó a repetir que su madre había matado a su padre, una historia que nadie lograba entender. Para los de fuera, el cambio era evidente. Blaine había tomado el control. En otoño, los amigos y la familia de Jessica rara vez la veían, y cuando la veían, Blaine siempre estaba allí. Ella no salía del apartamento sin él, e incluso tenía que acompañarlo al trabajo. Blaine no solo la aisló, la controló, rastreando sus movimientos, leyendo sus mensajes e incluso entrando en sus cuentas con sus contraseñas. Y mientras quienes los rodeaban veían que algo iba mal, nadie lograba penetrar ese cerco. Juntos, cayeron más profundo en la ilusión. Un tablero Ouija se convirtió en su nueva obsesión. Creían que los conectaba con sus padres muertos, y los mensajes que aseguraban recibir no hicieron más que empeorar las cosas. Jessica empezó a creer lo que el tablero les decía, que su madre era peligrosa y que su casa estaba llena de demonios. Y Blaine alimentó esas creencias. No se limitó a alentarlas, las moldeó. Jessica, luchando contra la adicción y perdiendo contacto con la realidad, confiaba en él por completo. Así que cuando él le dijo que Amora, su propia hija,
estaba poseída por un demonio, ella no lo puso en duda. Simplemente escuchó y siguió lo que vino después. El 1 de diciembre de 2008, Blaine, de 18 años, llevó a Amora a un dormitorio trasero, asegurando que Dios le había mostrado cómo realizar un exorcismo. Jessica podía escuchar los llantos y los gritos, pero se convenció a sí misma de que no era realmente su hija, que todo era un truco del demonio dentro de ella, intentando hacer que detuviera el exorcismo. Así que no hizo nada. Mientras Blaine permanecía en esa habitación durante horas, llevando a cabo el supuesto exorcismo, Jessica se sentó en la sala, a veces viendo la televisión, a veces solo escuchando. Más tarde admitió que pensaba que su hija estaría mejor en el cielo que dejada en manos de Satanás, así que se quedó quieta. Al final, no fue solo una testigo, se convirtió en parte de ello. Permaneció allí mientras Blaine torturaba a su hija durante más de 30 horas, hasta que su pequeño cuerpo no pudo soportarlo más. Las heridas de Amora fueron tan graves que su cuerpo casi resultaba irreconocible. Sus huesos habían sido torcidos y rotos. Estaba cubierta de marcas de mordidas. Su cráneo estaba fracturado de tal manera que parecía un rompecabezas destrozado. La autopsia mostró signos claros de abuso sexual, y aunque cualquiera de las lesiones que sufrió podría haber sido mortal por sí sola, juntas contaban una historia de horas de sufrimiento que nadie debería soportar. ¿Y lo peor? Jessica estuvo en el tráiler todo el tiempo. Escuchó los sonidos, vio la cabeza hinchada y rota de su hija, y en lugar de detenerlo, le dijo a Blaine que siguiera, que hiciera lo que fuera necesario para expulsar al supuesto demonio. No pidió ayuda, simplemente la dejó morir. Unos días después del asesinato, los investigadores regresaron al tráiler de Blaine y registraron con más cuidado. Fue entonces cuando encontraron lo que creyeron que era el arma homicida, una llave de tubo manchada de sangre, escondida bajo el suelo del baño. Las pruebas forenses confirmaron que era sangre de Amora, y el análisis de las marcas de mordida coincidía con los dientes de Blaine. Pero el caso no terminó ahí. Mientras estaba en la cárcel, Blaine finalmente se quebró. Le entregó una nota a una enfermera y pidió hablar con el sargento Rogers. Estaba llorando. «Voy a confesar», dijo. «Yo lo hice, pero la señora Shirley, el Blaine que usted conoce, no hizo esto. Mi padre me dijo que fuera un hombre, y he estado leyendo mi Biblia. Por favor, dígale a Jessica que la amo». Y con eso la verdad, o al menos la versión de Blaine, empezó a salir a la luz. Y lo que le dijo a la policía dejaría a todos impactados. «Esto no fue un asesinato», dijo. «Fue un exorcismo». Blaine le dijo a la policía que la bebé había estado poseída, que un demonio se había apoderado de Amora. Aseguró que Dios le había mostrado qué hacer, cómo expulsarlo. Incluso él y Jessica habían intentado empeñar objetos ese mismo día, con la esperanza de reunir dinero para pagar a un sacerdote que realizara el exorcismo. Pero cuando eso no funcionó, Blaine insistió en que él podía hacerlo por sí mismo. Y Jessica, según su propio testimonio, se quedó allí, creyendo que él estaba haciendo lo correcto. Pero cuando los investigadores entraron en ese tráiler tras la llamada de Blaine, al 911, no encontraron ningún demonio. Lo que encontraron fue un cuerpo cubierto de moretones, marcas de mordidas y huesos rotos. El supuesto exorcismo no era más que tortura, y la evidencia de ello estaba escrita en cada centímetro del cuerpo de Amora. El caso contra Blaine solo se hizo más fuerte con el tiempo. Su propia historia se desmoronó pieza por pieza, reemplazada por una imagen más clara, una marcada por sangre, mentiras y la brutal verdad de lo que le había ocurrido a Amora. Y después de que fue detenido, salieron a la luz hechos aún más perturbadores. En el momento del asesinato, Blaine ya cumplía una condena de libertad condicional por solicitud de asalto sexual agravado. Ese caso se remontaba a un allanamiento, en el que entró en la casa de una vecina y dejó páginas arrancadas de revistas pornográficas, garabateadas con notas perturbadoras, escondidas en el cajón de la hija de 11 años, Cara. Sus términos de libertad condicional habían sido estrictos. No se le permitía estar a menos de 200 pies de lugares donde se reunieran niños. Esto significa que ya estaba violando esa orden simplemente por estar cerca de Amora. Y durante el juicio,
el jurado escuchó una grabación de una patrulla entre Blaine y el ranger de Texas, Kenny Ray. En ella, Blaine admitió con indiferencia las agresiones anteriores, minimizándolas como si sus víctimas se lo hubieran buscado. Y la imagen que pintaron los testigos sobre el carácter de Blaine no fue mejor. Su antiguo casero recordó cómo él y Jessica dejaron el apartamento destrozado, comida pudriéndose en el refrigerador, un cuchillo de caza escondido en el tanque del inodoro e incluso una bombilla llena de metanfetamina olvidada. Su exjefe lo describió como impulsivo y controlador, siempre llevando a Jessica al trabajo para poder vigilarla. También hubo una pelea en la carretera con su hermano que terminó con un arresto por asalto y violencia familiar. Y aún después de ser enviado a la cárcel, las cosas empeoraron. Otro recluso declaró que Blaine lo amenazó con apuñalarlo con un lápiz y que se había jactado de intentar escapar. Pieza por pieza, el Estado mostró al jurado que Blaine no era solo inestable, era violento, controlador y peligroso. Pero la defensa contraatacó. Presentaron a familiares, amigos y expertos que dijeron lo mismo. La vida de Blaine se había desmoronado mucho antes de la muerte de Amora, y lo ocurrido era el resultado de una vida de traumas, no de pura maldad. La madre de Blaine, Shirley, dijo que su hijo nunca había madurado emocionalmente más allá de los 12 años. Había consumido metanfetaminas durante años, y todo empeoró tras la muerte de su padre. En 2 ocasiones Blaine intentó quitarse la vida, diciendo que quería ir a estar con su papá. Cuando eso no funcionó, Shirley intentó internarlo, pero nunca sucedió. Solo unas semanas antes de la muerte de Amora, contó que Blaine y Jessica aparecieron en su trabajo llevando un tablero Ouija, convencidos de que podían hablar con sus padres muertos. Y luego vinieron los expertos. Un toxicólogo declaró que Blaine tenía cantidades masivas de metanfetaminas en su organismo la mañana en que Amora murió, 10 veces más alto que cualquier nivel terapéutico normal. Otro especialista dijo al jurado que Blaine era consumidor de largo plazo y que ese nivel de consumo probablemente había desencadenado una psicosis completa. Finalmente, el psicólogo Dr. Mark Cunningham intentó responder las 2 preguntas más difíciles. ¿Cómo había llegado Blaine hasta allí? ¿Y qué ocurriría si pasaba el resto de su vida en prisión? Le dijo al jurado que toda la vida de Blaine había estado marcada por una tormenta de problemas de salud mental, abuso de sustancias y traumas personales profundos, y que el propio deterioro de Jessica solo empeoró las cosas. Todo eso, dijo, chocó en la tragedia que le costó la vida a Amora. La defensa le rogó al jurado clemencia. No negaron lo horrendo del crimen, pero pidieron a los jurados que vieran al hombre roto detrás de él. Dijeron que Blaine estaba profundamente dañado y argumentaron que cadena perpetua sería castigo suficiente. Luego cambiaron el enfoque hacia Jessica. Según la defensa, ella era la que tenía el control, inestable, manipuladora e impredecible. Afirmaron que alimentó el caos en la relación y empujó a Blaine más y más hacia la ilusión. Otros respaldaron esa versión de los hechos. Lisa Taylor, una amiga de la familia en Alabama, recordó a Jessica como una chica dulce y extrovertida. Pero cuando Jessica los visitó en el otoño de 2008 con Blaine y la pequeña Amora, algo se sentía diferente. Según Lisa, Jessica se veía vacía, casi inaccesible, como si mirara a través de las personas en lugar de mirarlas directamente. Amora pasó una semana entera sin bañarse durante la visita y Jessica apenas interactuó con ella. Fue Blaine quien alimentó a la bebé, le cambió los pañales y se ocupó de todo. Y para Lisa, parecía que Jessica era la que daba las órdenes, mientras Blaine simplemente obedecía. Más tarde, un psiquiatra revisó los antecedentes de Jessica y la diagnosticó con depresión psicótica severa, una enfermedad mental que puede borrar la línea entre lo real y lo imaginado. La defensa argumentó que ella había perdido el control por completo, que su estado mental se había deteriorado tanto que quizás fue la responsable de todo lo ocurrido dentro de ese tráiler. E incluso la evidencia física no era tan clara como los fiscales habían creído al principio. Un perito de la defensa reexaminó 5 de las heridas en el cuerpo de Amora y concluyó que ni Blaine ni Jessica podían ser descartados ni confirmados de manera definitiva.
lo que significaba que la prueba de las marcas de mordida no era lo suficientemente confiable para usarse. Pero al final, nada de eso importó. El 17 de mayo de 2010, después de semanas de testimonio y días de escuchar pruebas tanto sobre el crimen como sobre el pasado problemático de Blaine, el jurado del condado de Montgomery finalmente llegó a un veredicto. Ya habían declarado a Blaine culpable de asesinato capital, pero ahora venía la fase de castigo: cadena perpetua sin libertad condicional, o la muerte. Por una votación de 10-2, el jurado recomendó la pena de muerte, y el juez estuvo de acuerdo. Lo sentenció oficialmente a morir más tarde ese mismo año. Jessica Bain Carson también fue acusada. En abril de 2011, un jurado distinto la declaró culpable de asesinato capital como partícipe del crimen, pero en lugar de la pena de muerte, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Hasta el día de hoy, sigue cumpliendo esa condena. En un documental de 2013 en el que Blaine fue entrevistado, dijo que Amora era una niña maravillosa, cuya primera palabra fue «papi», aunque él no era su padre biológico. «Yo no maté a mi niña», dijo. «Ojalá pudiera regresar y detenerla, pero no puedo. No entiendo cómo llegó tan lejos, pero así fue». Durante los 15 años que Blaine pasó en el corredor de la muerte, su equipo legal no dejó de luchar. A lo largo de los años, presentaron 20 apelaciones distintas, desde discapacidad intelectual hasta mala defensa legal y supuesta mala conducta de los fiscales. Pero nada funcionó. Cada argumento fue rechazado, y los tribunales ratificaron tanto su condena como su sentencia de muerte. Y en 2025 finalmente le fijaron una fecha: el 25 de septiembre de 2025. Después de más de 15 años en el corredor de la muerte, el tiempo de Blaine se acabó. Bajo la ley de Texas, los reclusos ya no pueden pedir una última comida especial, así que a Blaine se le sirvió la misma bandeja estándar que a todos los demás. Para las 6 de la tarde, ya estaba sujeto a la camilla. Cuando el alcaide le preguntó si tenía algunas últimas palabras, Blaine no dudó. Agradeció al programa de capellanía de la prisión, un programa que lo ayudó a encontrar la fe durante su tiempo en el corredor de la muerte. Dijo que le permitió ser aceptado en él para encontrar a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Luego añadió: «Y si alguno de ustedes quiere volver a verme, les imploro a todos, sin importar quiénes sean, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y nos volveremos a encontrar». Después, pronunció sus últimas palabras: «Los amo a todos. Llévame a casa, Jesús». A las 6:19 de la tarde, la dosis letal de pentobarbital comenzó a fluir por las líneas intravenosas en su mano derecha y su brazo izquierdo. Soltó un gruñido. Luego jadeó. Después, su respiración se volvió lenta y se transformó en suaves ronquidos. En cuestión de minutos, la sala quedó en silencio. A las 6:40 de la tarde, fue declarado muerto. Blaine Keith Milam tenía 35 años. En ese mismo instante, en otra parte del país, tuvo lugar otra ejecución. Si aún no has visto ese video, asegúrate de verlo a continuación. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.